Gracias a todos por haber venido a escucharnos. Queremos expresar desde nuestro punto de vista algo que concierne al interés de toda la ciudadanía. Hay muchas cosas que quizá la puedan oír aquí, como lo dijo Eduardo Duali, y son análisis que no aparecen todos los días en los medios de comunicación. Un grupo de nosotros, y aquí presentes, integramos lo que se llama el Foro Argentino de la Deuda Externa. Es un grupo de gente que sigue los lineamientos de Alejandro Olmos, el compatriota que luchó mucho para que se diera a conocer a toda la ciudadanía lo que es ese gravamen que pesa sobre todos, que se llama la deuda externa. Alejandro Olmos fundó el foro en la década de 1980, aterrado por lo que significaba la deuda del país, que había sido contraída sobre todo por el gobierno cívico-militar, como diría mi amigo Ricardo Bernasconi. O sea, no fue un movimiento solo militar, sino que fue civil. Los militares, cuando tomaron el mando en el año 1976, sabían de todo menos de economía. Y entonces, dentro del ámbito de los financistas, de los banqueros, siempre había alguno ávido de entrar a gobernar la política financiera y económica de la Argentina. Y a nosotros nos tocó Martínez de Hoz, que fue una especie de superministro que duró 4 años en su mandato, que era la época de los créditos fáciles, productos de la suba del peso del petróleo, del precio del petróleo, que significó mucho dinero en los bancos para llevarlos a préstamos internacionales. Cada préstamo era bajo interés y significaba comisiones. Y cuando se tomó el poder, de manera que la mayoría debe saber, en marzo de 1976, uno de los motivos alegados fue el exceso que significaba para el país el gravamen, la deuda pública. Y la deuda pública ascendía solamente a cerca de 6.000 millones de dólares, que era casi la mitad de lo que solamente por intereses se paga actualmente. Esa era la magnitud de nuestra deuda externa. Quiere decir que prácticamente en 1976 no existía. Cuando los militares dejan el gobierno hacia 1983, ya la deuda había llegado a los 46.000 millones de dólares. Y uno se pregunta, ¿qué se hizo con ese dinero que entró al país? ¿Qué es el origen de toda la deuda que tenemos ahora? Como Alejandro Olmos también lo entendía así, inició lo que es único en el mundo, un juicio para cuestionar la validez de esa deuda, porque fue contraída por un gobierno que no tenía autorización del pueblo y por lo tanto se lo consideraba desde su punto de vista ilegítimo. Inició un juicio que terminó, recién fallecido él, recién en el año 2000, único antecedente en el mundo, que dice que la deuda externa argentina en el periodo de 1976 a 1982 era ilegítima. Y era ilegítima por una serie de ilícitos que señaló el juez, aunque la declaró prescripta a la acción por el tiempo transcurrido. La acción era directamente contra quienes habían ejercido las finanzas y el Ministerio de Economía en la Argentina. El problema de la deuda es un problema que lo tienen todos los países, pero más acentuadamente el nuestro. Sabrán también que ya de los primeros gobiernos patrios, en 1824, se genera el primer préstamo en moneda extranjera del famoso millón de libras esterlinas que se contrajo con la banca Bari de Inglaterra, y lo contrajo la provincia de Buenos Aires en 1824. La deuda se aumenta sensiblemente
en la época con Urquiza y con Mitre, con Urquiza porque necesitó fondos para llevar la guerra a la Confederación, que estaba al mando de Rosas. Necesitaba el apoyo y en este caso fue de la banca brasilera. Y el país siguió endeudado. Y más se endeudó cuando la guerra del Paraguay, que llevó precisamente con financiación inglesa las armas argentinas a pelear contra un país hermano. Napoleón decía que para hacer una guerra se necesitan tres cosas: dinero, dinero y dinero. Y por eso el país se obligó para destruir una nación hermana. El problema de la deuda se siguió dando a través del tiempo y así en el 1890 hubo una crisis famosa que está descrita en un libro muy interesante, que es una novela, que se llama La Bolsa, que se parece mucho a lo que sucedió después en el 2001 con la especulación a que se había llegado con los juegos bursátiles. Un país que era rico, que era poderoso, quedó entrampado en el tema de la deuda. Según el licenciado Giuliano, que trabajó mucho en los números de la deuda, y según también mi amigo Bernasconi, dice que la deuda es un sistema con lógica. Los acreedores prestan para darle trabajo al dinero, pero el propósito último no es cobrar el capital, sino cobrar los intereses. Entonces, a través de los años se pagan intereses, no se amortiza el capital, y con eso el que pide prestado, como dice la Biblia, queda siervo de su emprestador. Es un consejo, un proverbio que viene desde el fin de los tiempos, y nosotros lamentablemente actualmente no hay desendeudamiento, sino que somos siervos de los prestamistas internacionales. Ustedes lo están viendo porque el aspecto de los fondos buitres es simplemente una parte del tema, porque la deuda sigue aumentando. Desde los 46.000 millones de dólares que dejó el gobierno cívico-militar, se pasó enseguida a 60.000 millones de dólares. Estoy diciendo cifras que son enormes, que no las podemos catalogar, pero como acotación, acabo de leer en una revista que dice que en las Islas Baleares, en España, se hizo un complejo hospitalario con 172.000 metros cuadrados. Así que estamos hablando de, los ingenieros lo deben saber bien, de 17 manzanas, un poco más, con tecnología de última capacidad para tratar todo tipo de enfermedades y dolencias. Y ese complejo salió 270 millones de euros. Y si nosotros pensamos que por día solamente Argentina debe el Estado Nacional 27 millones de dólares de intereses nomás, estamos viendo que con un complejo que sea la 10ª parte de ese complejo fenomenal español, tendríamos un hospital de 2 manzanas todos los días con el producto de los intereses que estamos pagando. Y todo hace a la historia por qué llegamos a él. Yo quería señalar algo con ciertos sistemas para aclararles que la deuda a que se refieren los periódicos y las estaciones de radio es la deuda del Estado Nacional, pero al lado de la deuda esa deben las provincias, deben las municipalidades y deben diversas empresas. O sea, no es solo la cantidad que aparece en la página del Ministerio de Economía, que dice que al 31 de diciembre del 2013 la deuda era 214.000 millones de dólares. Una suma astronómica. Ustedes se imaginan que es casi imposible de catalogar. Yo por eso le quise dar el ejemplo ese de los 270 millones de euros, que significa toda la cobertura en 17 manzanas
de una asistencia hospitalaria. Y ahora nos encontramos con que eso, la 10ª parte, aunque sea, lo pagarían los intereses que está amortizando el Estado Nacional. La deuda de capital sobre los 214.000 millones de dólares, algunos la incrementan considerando el interés que van a dar hasta que se paguen. De acá el último convenio que hizo la Argentina en el 2005, llegaríamos a 35 años más o 40 para terminar de pagar, si se amortiza el capital, toda esa deuda, cosa que está muy lejos de producirse. La deuda que se conoce como deuda externa integra no solo digamos la producida por préstamos, sino también por diferentes laudos y sentencias que están en contra de nuestro país. El aumento constante de la deuda por año es de 10.000 millones de dólares. Por eso cuando Kirchner, después del acuerdo de 2005 de Dubái, dice que la deuda pública argentina era 125.000 millones de dólares, sin contar a los hold-out, o sea, los fondos buitres, aparece como manifiestamente inexacta. Los fondos buitres famosos, creo que habrán leído en los periódicos, nacen en gente que invierte en comprar deuda de estados que están en falencia, como lo fue la Argentina, a valor de bolsa, o sea, muchas veces menos que el valor nominal, y después presentar demandas, porque la pueden soportar durante años, por el valor nominal de los bonos. Por eso cuando aparecen ahora la sentencia esta del Tribunal de Nueva York, que la señora Presidente dijo despectivamente que es un tribunal municipal, no se tuvo en cuenta de que al cerrar el acuerdo de Dubái, por el cual se refinanció parte de la deuda argentina en default, o sea, en cesación de pagos, tarde o temprano iban a aparecer de nuevo en el espectro, digamos, de los reclamos internacionales. Argentina necesita dólares, como ustedes saben, necesita dólares para pagar el comercio exterior, necesita dólares para cubrir las demandas de todo tipo que estamos soportando. Y una de las maneras de conseguirlo, aparte de este pequeño corralón al que se ha sometido aquel que quiere, como decía, ahorrar o especular con dólares, nos lleva a decir que integra el total de la deuda a partir de este año, aparte de los 214.000 millones de dólares, la deuda producida por reclamos debidos a la especificación. Hay un organismo que se llama CIABI, no sé si alguno lo echó a nombrar, que es el Centro Internacional de Arreglos Diferidos en Inversiones en algún país. Y por ese convenio que nace en las leyes del menemismo de 1992, se acepta prorrogar jurisdicciones. O sea, en vez de intervenir la justicia argentina, cuando interviene esa Argentina, la inversión se produce en el país y los recursos a pagar tienen que provenir del país, sin embargo no interviene nuestra justicia, sino que se aceptan prórrogas de jurisdicciones y se va a que resuelvan tribunales extranjeros. Ustedes se acuerdan seguramente del caso de la fragata Libertad, que fue secuestrada en un país, en Ghana, exactamente, que respondía la ejecución a una sentencia dictada en tribunales de Nueva York. O sea, cuando se firmaba la prórroga de jurisdicción, lamentablemente seríamos hasta la ejecución de la sentencia, porque hay una parte que es el tratamiento, como se hizo ahora en Nueva York, por otra prórroga de jurisdicción
nacida en los convenios que firmara Argentina, nos somete no solo al dictado de una sentencia extranjera, sino al que teóricamente se puede ejecutar en cualquier lugar del mundo. Por eso se llegó hasta suspender vuelos internacionales por temor a que nos embargaran aviones. Hasta también, aparte de eso, está qué pasa con los fondos que se llevaron, que se depositaron en el banco Citi, creo, en Nueva York, en un banco de Nueva York, para pagar a los acreedores del Acuerdo de Uruguay. Como no se pagó, la Argentina entró en lo que se llama default nuevamente. Y ahora dice el ministro de Economía que es un default técnico, o sea que es como un default de categoría B, cuando indudablemente eso inhabilita a la República Argentina a contraer nuevos préstamos. El interés del gobierno es arreglar con los fondos buitres, y algunos estiman que la deuda es de más de 20.000 millones de dólares y quizás hasta 30.000 millones de dólares, y después poder seguir negociando con la banca internacional para hacer una tercera oleada de endeudamiento. O sea, vivimos pendientes de que sí puedan venir dólares, pero en calidad de nuevos préstamos, porque lo que se ha pagado ahora son refinanciaciones. Se amortizan intereses, pero la deuda inercialmente crece a razón de 10.000 millones de dólares. O sea, no es cierto lo del desendeudamiento, sino que antes bien estamos todavía peor que cuando se hizo el acuerdo de Dubái de 2005 y que después fue ampliado en 2010. Aparte de la deuda esta pública, que comprende papeles y obligaciones en todos los idiomas y con todas las monedas, pero principalmente con dólares, podemos acotar que parte de la deuda es lo que se llama intraestado, o sea, a organizaciones mismas, instituciones del mismo Estado, se le ha tomado dinero, cambiándolo por documento del Tesoro Nacional, para poder seguir amortizando las obligaciones de la deuda. Por eso la ANSES está descapitalizada como el Fondo de Inversión para la Jubilación. El Banco Central tiene obligaciones debidas a letras que emite para rescatar dinero de la circulación y evitar en lo posible la inflación, o que le permita comprar dólares, en 30.000 millones de dólares. Así que estamos no solo con el problema del Estado Nacional, sino también con el Estado de las provincias. La provincia de Buenos Aires tiene una deuda cuantiosa que ascendía hasta no hace mucho a 15 millones de dólares. Y la salvación, digamos, para la presente administración es arreglar con los fondos buitres que están ejecutando la Argentina y poder hacer un nuevo desplazamiento de las obligaciones a cantidades. O sea, no solo fue la gran oleada de incumplimiento que trajo la deuda del gobierno militar y la deuda del menemismo, sino que ahora se busca, por el plan Vudú, que estuvo esbozado de hace tiempo, una nueva ola de obligaciones que permitan venir dólares y con eso solucionar, aunque sea pan para hoy y hambre para mañana, toda la situación del país. Para terminar, es notable señalar, no sé si lo hice muy rápidamente, porque a veces cuando se dicen números uno escapa de la proporción. Nosotros hemos hecho y están publicados en la página de nuestro foro diversos trabajos sobre el origen de la deuda, la evolución de la deuda, y después venimos a cuáles son las perspectivas. Porque tanto el gobierno nacional como, digamos, el partido de la deuda, o sea, todos los demás partidos, lo que buscan es seguir pagando para seguir tirando.
O sea, nosotros por ahora solucionamos el problema, contraemos más obligaciones, pero para eso están después los hijos y los nietos. Y ellos van a tener que pagar algún día o seguir refinanciando, hasta que, como dijeron varios, no vengan por el dinero, sino que vengan por la tierra. Y a mí me dicen que Estados Unidos debe no sé qué cantidad astronómica, y parte de la deuda de Estados Unidos la tienen los chinos. Pero hay que considerar que Estados Unidos, aparte de la deuda, tiene lo que llamaría los cañones. Y yo creo, y a veces lo he dicho públicamente, que la base del derecho internacional público, lamentablemente, no son los tratados, sino que son las armas. El que tiene más derechos es el que tiene más fuerza. Y como dijo acá el amigo Luati, también lo señaló, es evidente. Y es evidente que a veces un Estado imperial no se puede despegar de ese carácter agresivo, porque en el momento que se despegue, empieza la decadencia. O sea, es una carrera, en este caso para Estados Unidos, para ir siempre adelante, dar un paso más. No puede retroceder. El que retrocede está perdido. Y ahora estamos viendo, sí, como dijo Duarte, que Estados Unidos está en una especie de expectativa, porque los que sí avanzan son los chinos. Y eso es muy lindo para tener en cuenta, porque nos afecta directamente a nosotros los argentinos. Para arreglar el tema de la deuda, el Foro Argentino varias veces se expresó en el sentido de que sí, pagar lo que sea legítimo, y para eso habría que acreditarlo, hacer una especie de verificación de créditos como se hace en las quiebras judiciales. En cualquier caso de quiebra, el derecho comercial establece tres postulados. El primero sería la verificación de créditos. Tiene que demostrarse la capacidad y, digamos, la legitimidad del crédito que se reclama. Segundo, se suspenden los intereses a partir de la cesación de pago, o sea, a partir del default. Y tercero, para el caso de un Estado nacional, indudablemente no puede haber liquidación. Tiene que ser lo que nosotros decimos, primeramente que se investigue la deuda. Ahora en la última ley de pago soberano se iba a crear una comisión, pero eso es para la galería, por la galería. No se va a hacer, no se hizo, ni se va a hacer, ni van a investigar nada, porque cuando se quiere engañar al pueblo y distraerlo de lo que en realidad importa, hacemos una comisión. La comisión no se pronuncia nunca, se pronuncia mal y discute todo. Y no sale nada que nos pueda interesar. Esa es nuestra posición. Y dentro de lo que sea la legitimidad de los créditos, suspender los pagos. Porque entonces vamos también a las teorías que andan dando vuelta por ahí, que respaldan nuestra posición, como el tema de la deuda odiosa, de la consulta al Tribunal de la Haya, que son varias posiciones jurídicas esgrimidas para evitar esta destrucción de los países de Europa. Y a nosotros nos han endeudado hasta un momento que no tenemos capacidad de repago. O sea, en otras palabras, estamos para la liquidación. Y lamentablemente este tema no se toca o se toca muy poco públicamente. Todos están en decir, muchachos, como se debe hay que pagarlo. Y a nosotros nos parece bien, se debe hay que pagarlo, pero primero hay que demostrar que el crédito es válido. Arturo Jaureche tiene un libro que se llama Manual de Sonceras Argentinas, donde critica un dicho del presidente Avellaneda, que en un mensaje a la legislatura, al Poder Legislativo, en la época de su presidencia, había dicho que, porque había problemas de deuda también, que venían de la guerra del Paraguay directamente, había dicho que si era necesario se iba a pagar con el hambre y la sed de los argentinos. Y Arturo Jaureche en La Soncera dice que es una de las sonceras que no han metido a los argentinos en la cabeza, porque primero que someter al pueblo argentino al hambre y a la sed era primero solucionar los problemas nuestros y no pagar a acreedores, usureros que lucraban con eso. Y entonces llegamos
a que el sistema que nos han sometido, el sistema de la deuda perpetua, es producto de algo que se llama la usura. La usura fue criticada y fue condenada de los tiempos más remotos. El código de Hammurabi en la antigua Siria habla de la usura. Entre el pueblo judío estaba prohibida la usura, por lo menos entre ellos, y en general está condenada el antiguo legislación español. Y había además, como corolario, una época de, digamos, de condonación de deuda, como tímidamente dijo Juan Pablo II, que a algunos países del mundo se le podía condonar la deuda porque era tan niña y además respondía a pueblos que no habían disfrutado de ello. Y bueno, para terminar, quiero decir simplemente por qué interviene el Poder Legislativo para todo lo relativo a la deuda externa. Hay un artículo que habla de la facultad del Poder Legislativo Nacional, artículo 75, tiene dos incisos, que le corresponde al Poder Legislativo contraer préstamos con garantía de la nación. No pasó ahora últimamente cuando fue Kicillof a Francia para firmar un acuerdo con el Club de París, por el cual reconoció 9.700 millones de dólares, nada menos, de deuda con ese conjunto de países. Ustedes se imaginan que en el año 2000 esos 9.700 eran 2.000 millones y para la contabilidad argentina eran 6.000. Pero él firmó por 9.700 millones para habilitar otra vía que permita contraer nuevos préstamos. O sea, parece que estamos en manos de gente que solamente quiere sobrevivir, en medio de la penuria de todos nosotros los argentinos y mucho peor de lo que van a venir. Estamos obligados hasta los nietos, por lo menos nosotros, y ustedes estarán obligados hasta los nietos. Así que la otra posibilidad que han señalado sería directamente entre aceptar el default y hacer un nuevo acuerdo general con acreedores bajo los supuestos que estoy diciendo. Eso sería en cierta manera chocar contra el mundo internacional en cuanto hacia la banca y la finanza. Pero quedan dos caminos. Un camino es luchar por sobrevivir y el otro aceptar mansamente que sigamos debiendo y debiendo hasta la consumación de los siglos con todas las obligaciones que eso implica. Bueno, con esto nada más.